Hola, 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 bienvenidos a otro podcast más de Ratas, Ratones y Blogueros. Este episodio es muy especial. Salimos otra vez del mundo del cine por un momento, como lo hicimos ya en algunos otros episodios, y vamos a entrar a hablar de periodismo, ¿no? De esa profesión de la que todo el mundo parece saber más que los propios periodistas. Y para eso traje a uno de los mejores periodistas de este país, que es un amigo de la casa y que lo voy a presentar sin más preámbulos, José Carlos Alvarado Hidalgo. ¿Cómo estás, José, amigo? Todo muy bien, loco. Contento. La verdad es que creo que es la primera vez que participo en un podcast y siempre ha sido como que de mis Reacio, formatos ¿no? Te favoritos. haces el exquisito. Para nada, pero qué bueno que podamos coincidir ya por fin y conversar un poco Ya era acerca hora, ya era hora. Aparte que no nos hemos visto desde hace full. desde incluso antes de la pandemia, Incluso o sea, antes de ya, la pandemia no nos habíamos ya visto. teníamos un tiempo sin topar, sin topar. La verdad es que siempre es alegre conversar con José por distintas maneras. Aparte que es un tipo muy inteligente, es un tipo muy gracioso. Eh, por supuesto que eso no se nota en los 2 minutos de reportaje en el noticiero, pero sí es un tipo muy gracioso. José, quiero saber, porque hemos conversado un poco sobre tu tiempo, sobre todo durante la cuarentena, cómo fue estar en cobertura todos los días y tomar las precauciones. Entonces, quiero saber un poco cómo fue esa cuarentena, cómo fue el momento más crítico de la pandemia, el Guayaquil de los muertos en la calle, cómo la viviste. Eh, Complicadísima, porque yo, o sea, bueno, para entrar un poco en contexto, yo no estaba trabajando en lo que ahorita actualmente estoy, que es como ser reportero del noticiero diario. Eh, yo estaba más tras cámaras, entonces sí fue Claro, como tenías un rol más como de productor, ¿no? exacto, entonces sí fue un choque ir a las calles y enfrentarte un poco a todo este cierre y toda esta situación. Hola Amelia, ¿cómo estás? Mi hija Amelia haciendo ¿Qué fotobomb. tal? Este, la verdad es Sí, que una de las cosas que más me sorprendió, no solamente tuya, porque ya yo te vi en el noticiero todos los días, fue capaz la época de la pandemia en la que más vi noticias por todo el contexto, era que variaba mucho el protocolo de cada reportero, de cada cronista. Había unos que iban con el traje posapocalíptico y poco y más se bañaban en alcohol y en dióxido de cloro para hacer una reportería. ¿Había alguna directriz del canal o era parte de improvisación? ¿Cómo era eso? ¿Cómo era decir, bueno, ya voy a salir, ¿con qué salgo? eh, dependía mucho de cómo estaba la situación. Los protocolos se fueron adaptando de acuerdo a la información que íbamos recibiendo sobre qué era el COVID-19 o sea, la enfermedad, el SARS-CoV-2, cómo se transmitía y todo eso. Básicamente cuando uno se acercaba a los hospitales en los momentos más duros de la pandemia, se buscaba que todo el equipo tenga su traje de bioseguridad completo ante el desconocimiento. Hoy ya no ocurre lo mismo, si es que tú estás afuera de los hospitales, no utilizas el traje de bioseguridad, pero en esos momentos sí se los utilizaba, incluso también porque se hablaba mucho eh, de esa alta tasa de contagio que había. Claro, claro que Obviamente, básicamente había miedo a tocarse, había miedo a todo. Pero ahorita mencionaste algo interesante, ¿no? Que es el post, digamos, porque estuvimos en una especie de histeria colectiva durante mucho tiempo. Entonces, el post cuarentena, ya después de la histeria, después de todo, ahorita, tú mencionabas que ya es diferente. ¿Hubo una transición o fue directo pasar de utilizar guantes y visores y dióxido de cloro a ahora solamente usar la mascarilla y el alcohol? ¿Hubo una transición o fue más directo el cambio? fue directo porque ya empezábamos a ver que el contagio descendía, o sea, la curva de contagio descendía en Guayaquil sobre todo. Claro, Obviamente la mortalidad no fue, o sea, descendió a lo que fue marzo y abril,
entonces había tal vez un poco más de tranquilidad en ese aspecto. Aún así se trataba con mucho respeto el tema de un posible contagio y sabemos que, y lo sabemos hasta el día de hoy, que podemos contagiarnos hasta en el momento menos pensado, hasta tal vez en una rueda de prensa que, por ejemplo, en la cuarentena no existía nada de eso. Claro. eh, Ahora nos podemos Todo era contagiar. virtual, ¿no? Estaba toda esta época caótica de tener que enviarle las preguntas al gobierno por Facebook o algo así. Sí, o sea, sí, con el Ministerio de Salud se han manejado un montón de protocolos que lastimosamente han sido un poco Oye, y complejos para... cuéntame, porque obviamente estuviste expuesto. ¿Cuántas veces pegaste en el palo, dijiste, o te contagiaste alguna vez de COVID? No, no tuviste. No me he contagiado, gracias a Dios. Pero pegaste en el palo alguna vez. Eh, yo he tenido como momentos, o sea, he dicho, después de estar en una cobertura específica, yo chuta, tal vez ahorita sí me expuse demasiado. Claro. Me ha Porque, a pasado ver, dos o tres veces. por diversas cuestiones, conozco gente que, por ejemplo, estaban almorzando por cuestión de trabajo eh, y se enteran a los 2 días que uno de ese grupo está contagiado. Entonces van y todos se hacen la prueba pensando que se contagiaron, pero resulta que les sale negativo. Otros estuvieron compartiendo agua con alguien que murió de COVID y no les dio. Entonces ahí te das cuenta que es sumamente extraño cómo se maneja este virus. Sí, 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 exacto. O sea, hay tal vez personas que, o existen personas que tal vez no se hayan expuesto tanto al virus o mantienen todos los cuidados porque tienen algún abuelo en casa, alguna persona con alguna enfermedad preexistente que pueda ser vulnerable a COVID-19. eh, pero por suerte a mí no me ha tocado, pese a las coberturas y a que a diario hemos salido desde el inicio de la pandemia aquí en Guayaquil. Eso es, la verdad es que es de estudiarse, ¿no? Como que seguramente algunos periodistas que estuvieron muy expuestos, seguramente contagiaron el virus o lo llevaron a su casa. Eh, pero bueno, vamos más allá al post-COVID. ¿Ya dejaste las coberturas de COVID o aún sigue una que otra en tu diario a ver? Esta semana ha sido complicada por el tema de COVID-19. Hay bueno, ya colegios de médicos, expertos hablan de una nueva ola o tal vez Sí. de un repunte importante de COVID-19 aquí en Guayaquil y en todo el país. Esta semana sí me expuse bastante y bueno, sí, por ejemplo, entramos a la unidad de cuidados intensivos de un hospital del Seguro Social aquí en Guayaquil el día miércoles, tal vez. El jueves fuimos a Santa Elena, a la provincia de Santa Elena, porque hay alta demanda de oxígeno, familiares que tienen pacientes de COVID-19 en casa, entonces tienen que ir a recargar los tanques, ellos tal vez, Claro. ellos están muy expuestos Eso fue un tema, eso fue un tema. Yo estuve gran parte de la primera fase de la cuarentena en Manabí, en Chone. Y uno de los temas principales y los más complicados, de los que más escuchaba la gente, era el oxígeno. Tenían ya líneas directas con las dos únicas personas en todo Chone, que es un cantón grande. Solo habían dos personas que tenían a disposición tanque de oxígeno que no tenían nada que ver con ningún hospital público, con ningún ministerio de salud, nada, eran personas totalmente ajenas. Y claro, son, obviamente con lo que conlleva, ¿no? El precio alto que pagar. Entonces sí claro. es De un tema hecho, difícil. de hecho nos encontramos con el caso de gente, por ejemplo, gente llegaba desde Puerto López, Manabí, hasta Santa Elena, porque la recarga de tanque de oxígeno en Manabí puede ser un poco más cara para la gente allá que en Santa Elena. Así que prefería la gente bajar toda la ruta del Espóndilos hasta Santa Elena y recargar. O sea, Qué son un montón de locura. situaciones complicadas. Chone es un cantón extenso por su parte rural más que nada y Sí, también imagino que es una situación complicada. sí, es un tema porque aparte, a ver, el IES, el hospital del IES sigue estando en un galpón. Eh, Sí, entonces, imagínate. sí, Es sí. básicamente 4 bloques 4 cuartitos planta baja con un parqueadero empedrado y ahí mismo está, o sea,
para ir a la zona de quirófanos tienes que sacarlo por el estacionamiento al paciente en camilla y llevarlo para allá. Sí, es una cuestión complicada. Eh, ¿cómo es tu día a día ya estando? Porque mucha gente habla, te dice, ¿no? Uno de los mitos es que todos los periodistas están vendidos, ¿no? La gente habla mucho de eso. Y mi teoría siempre ha sido que no, el hecho de no conocer cómo funciona un medio, yo he tenido la chance de trabajar en medios un poquito, el hecho de no conocer también te hace hablar, ¿no? De más. Eh, ¿Cómo es tu día a día como reportero? ¿Vas y ya tienes más o menos con lo que has visto que ha pasado, dónde cubrir? O llegas al lugar y recién ahí estás viendo los noticieros y decides, bueno, esto de aquí le voy a dar, le voy a prestar atención. Hay un montón de fuentes a las que, bueno, que vas un poco estudiando durante ¿Cuál el es la día a día. primera fuente de José Alvarado? Bueno, siempre reviso los diarios. Me gusta leer los diarios en la mañana, por lo menos la versión digital, no Claro, estoy claro, comprando eso por te iba a ahora. decir. ¿Eres de los que agarra va y compra el periódico o el celular nomás? O sea, lo estoy revisando ahorita por el digital, tratando de cubrir incluso tratando de leer hasta los periódicos regionales si se puede. A veces por tiempo es imposible, Claro, es imposible, pero, no pero puedes hacer todo, ¿no? tampoco es que leo todas las notas de los periódicos, de los diarios, porque es imposible también, pero por lo menos voy hojeando un poco qué es lo que está pasando en la ciudad o qué está pasando cerca de la ciudad, porque me gusta mucho salir un poco de Guayaquil. Me gusta ver qué es lo que está Claro, te pasando. gusta ver qué es lo que pasa en los lugares más pequeños, ¿no? Capaz los que Sí, están un poquito ninguneados por la grandiosidad de las ciudades también. sí, sí, y bueno, ¿Qué voy, lugar es el más recóndito al que has estado? Porque, a ver, para la gente que no sabe, has estado por creo que todo el Ecuador, ¿no? sí, sí, bueno, o sea, sí, por algunos lugares, pero el más lejano, bueno, he recorrido Zamora Chinchipe bastante, que es la última provincia ya al sur del Ecuador, y he llegado hasta la frontera con Perú, ¿Y entre cómo Zamora es Chinchipe. cuánto tiempo has estado allá? Lo suficiente como para ver cómo es la dinámica entre la gente que vive ahí. He estado, ¿qué serán? He estado unas 3 veces en Zamora Chinchipe en periodos entre 3, 4 días, porque obviamente las distancias o sea, entre un cantón y otro en Zamora Chinchipe. Has ido a Zamora Chinchipe más veces de la que yo conozco a cierta familia, por ejemplo. Qué locura. Sí, Pero cuéntame, ¿cómo es ahí? Porque, a ver, la percepción que tiene mucha gente de parte de la Amazonía es que está botado o todo es jungla o todo es pueblo. Eh, A ver, casualmente hicimos un tema el año pasado sobre el COVID, el impacto del COVID-19 en la Amazonía, porque no sentíamos que no había una cobertura tan amplia sobre lo que estaba pasando allá en relación a la pandemia. Y nos dimos una vuelta por Pastaza, por Napo, eh, y la situación es esta. Históricamente la Amazonía, por ejemplo, ha estado olvidada sí, a tal claro. punto de que hay provincias enteras que no tienen camas de cuidados intensivos. Es decir, por ejemplo, Provincias enteras, o sea, estamos hablando de un territorio amplio. exactamente, o sea, de las 6 provincias amazónicas, no te voy a dar el número exacto porque no lo tengo a la mano, pero lo incluimos en el reportaje. Zamora Chinchipe, por ejemplo, recuerdo, no tiene camas de cuidados intensivos. ¿Qué hace la gente que se enferma de COVID-19 y bueno, O su sea, cuadro se ¿tienes vuelve una más? respuesta para el qué hace o es una pregunta retórica? Es retórica, pero lo que está pasando es que lo más cercano es que tienes Loja. O sea, es lo más cercano, ¿Y pero cuántas horas Loja, hay desde Zamora a Loja? de Zamora, de Zamora capital a Loja hay, ¿qué serán? 2 horas, 3 horas, tal vez. En un camino que está, bueno, un poco complicado. Claro, me imagino. Sí hay caminos acá en la costa que están Claro, sí, difíciles. sí, sí, sí. Este, Si no me equivoco, no me quiero equivocar con la hora, con los tiempos, pero sí algo por ahí. ya, ¿y cómo es la cuestión de transportación? ¿Les has podido dar un vistazo? O sea, sigue fluido, es decir, hay carros que salen interprovinciales que salen todos los días a horas específicas o solo salen como... bueno, hay muchas historias aquí de la ruralidad. Eh,
de que hay lugares donde sale 2 veces el carro, ¿no? Una vez a las 6 de la mañana y otra vez a las 7 de la noche. O sea, si es que, por ejemplo, tú vives en una comunidad rural o, por ejemplo, vives en una comunidad en la que no hay acceso por carretera, sino por río, como pasa mucho en la Amazonía, bueno, te puedes demorar horas de acuerdo a cómo esté la situación en el río y después esperar un bus y es como lo que tú dices, o sea, a veces O no, sea, es no pasa, como, claro, es o como sea, parte de la costa hace 30 años. no está conectada la región amazónica como la verdad Claro, es o que sea, quisiera. bueno, estuvo en algún momento, ¿no? También tenía estos vuelos que llamaba vuelos sociales, que Sí, con una línea, básicamente, claro, pero igual los costos no eran claro, tan no eran como para que una persona que tiene, qué sé yo, un puesto de comida exactos. en Maca se pegue el viaje, ¿no? Claro, sí, es complicado, pero la situación es esa, o sea, el COVID-19 impacta de distintas formas a las personas, a las ciudades, a las provincias, y bueno, o sea, no es lo mismo que enferme a alguien de COVID-19 en una comunidad cerca a Puyo Y, versus claro, a y lo que pasa con estuviste en la Amazonía sin COVID, o sea, haciendo reportaje periodístico en algún momento. Sí, 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 he Y, estado. y ahí, ¿cómo es? O sea, ¿cómo es la gente? Porque no hay mucha percepción sobre las personas de la Amazonía. Sabemos o tenemos idea o queremos tener idea de cómo es la gente en la sierra, cómo es la gente en la costa, cómo es la gente en Ujú, Azuay, cómo es la gente en Manabí, cómo es la gente en Guayas. sí. Pero si te preguntan cómo es la persona que vive en la Amazonía, yo no sabría por dónde decirte, ¿sabes qué? La verdad es que es gente, eh, son personas muy reservadas o son personas mucho más, como los Claro, costeños. creo que son personas muy sencillas por el mismo contexto en el que están, no hay muchos lujos, creo que es gente muy hospitalaria pese a todo, Ah, mira. y, pero creo que esa es la característica principal, tal vez bueno, acá los costeños podemos ser mucho más abiertos, Extrovertidos, no mucho más, mucho más claro. extrovertidos, ellos son mucho más, bueno, mucho más sencillos, no tan cercanos a uno cuando se conocen entre sí, cuando conocen a alguien de afuera, mejor dicho, eh, pero, pero son personas de buen corazón. Yo me he topado con gente muy buena en la Amazonía, la verdad. Cuando vas a la Amazonía, a ver, no es noticia que generalmente uno tiene que rebuscárselas cuando va en una cobertura periodística, en el aspecto de que tienes que encontrar por ahí dónde quedarte a dormir. ¿Cuál ha sido tu experiencia más curiosa en una cobertura allá? O en una cobertura en general, ya que estamos. Bueno, si lo cierro al tema, o sea, de ir a la Amazonía, por ejemplo, una vez fuimos con el ejército ecuatoriano, ni siquiera era Amazonía ecuatoriana, era Amazonía peruana, pero dentro de territorio ecuatoriano, porque era el kilómetro cuadrado de Tiwisa, ese Ok, kilómetro cuadrado bueno, que se claro, disputó Ecuador y Perú claro, claro, claro. en la guerra del Cenepa en el 95. Eh, Tuvimos que dormir una noche en el kilómetro cuadrado de Tiwisa, o sea, un lugar en el que estás en medio de la selva peruana, pero dentro del territorio ecuatoriano, dentro del Ya. kilómetro. Pero a ver, ¿cómo durmieron a la intemperie o había una choza Había un campamento militar. Es un campamento militar binacional. o sea, Cualquier, dormiste en un campamento militar binacional? sí, Ya, ¿y sí. cómo es la legislatura ahí? Si te pasaba algo ahí, a quién le tocaba valerse con lo que haya pasado? A Perú o Ecuador, no tienes idea. Te imaginas que se arma una guerra por eso. Claro, porque por lo que me cuentas estabas en un limbo. De hecho era una situación que nosotros mismos no entendíamos, o sea, los compañeros, los colegas periodistas que fuimos a ese viaje, porque para entrar al kilómetro cuadrado de Tiwinsa tú tienes que atravesar el límite entre Ecuador y Perú, Ajá. pero el kilómetro cuadrado de Tiwinsa eh, territorialmente está dentro de Perú, pero es de Ecuador. No sé si me hago entender. Ese kilómetro cuadrado es legítimamente ecuatoriano, pero tienes que pedir la autorización a Perú para Para entrar. pasar. Claro, imagino que es por una cuestión de accesibilidad, ¿no?
Me imagino Sí, que desde el territorio ecuatoriano no hay un paso directo hacia ese lugar, entonces tienes que... no hay. Entonces, creería que quienes deberían responder, quien debería responder es el Estado ecuatoriano, o sea, por lo que pasa en el kilómetro cuadrado de Tehuiche. Pero Pero qué curioso, gracias a ¿no? Dios no pasó nada. Pero me dijiste que el campamento militar binacional, que llegan del ejército peruano y del ecuatoriano. Sí, es decir, se armó como un equipo especializado para sacar personales del sector. Por la guerra quedaron enterradas muchas minas antipersonales que, bueno, de estas armas de guerra que a los soldados y, bueno, toda situación. Entonces se armó un equipo binacional para retirarlas del suelo y las van buscando con detectores, que están, bueno, el terreno es súper complicado, es selva, entonces hay que tener mucho cuidado, mucho cuidado. Entonces, bueno, ese es el trabajo que hacen allá. Nos tocó dormir una noche ahí, hace un frío, pero terrible, y al siguiente día básicamente tienes que, bueno, los militares mismos cocinan, es una situación de mucha camaradería, por suerte de ecuatorianos y peruanos. Claro, o sea, eh, no hay tensión, no hay rivalidad, nada. Solo una cuestión de... no, no, casualmente fui un día después de que jugó Ecuador y Perú. Oh, Entonces había como que mucho, o sea, supongo que había como rivalidad futbolera, pero hasta ahí nomás. O sea, pero no buena creo onda que se entonces, mantienen ¿no? no creo que se mantengan esos Claro, lilos esas viejas de la disputas guerra. también. Sí, sí, Que a sí. la final no son de ellos, ¿no? Son una cuestión más de gobernantes muchas Sí, veces. más de histórica, que bueno, que quedó en la historia nomás. Eh, Cuéntame, José, ¿cuál ha sido tu mejor día profesionalmente hablando? Mi mejor día profesionalmente hablando. Mm, ¿Algún reportaje que salió muy bien? ¿Alguna cobertura que dijiste con esta me pasé? eh, no, qué pregunta más difícil. La verdad es que o sea, no tengo uno específico que te pueda decir. Bueno, los que hemos hecho para Visión 360, hay reportajes que me han gustado mucho cómo quedaron, porque ha sido un trabajo en equipo súper chévere. Y bueno, Que tú hacían un conoces, trabajo, a ver, técnico, visual e investigativo enorme, sí, Visión 360, la verdad. sí, Eh, por ejemplo, o sea, por lo menos cuando yo he tratado de hacerlos o de proponer los temas bueno, que me han aceptado justamente para hacer en Visión, por ejemplo, este de COVID-19 en la Amazonía me gustó mucho cómo quedó. Me gustó mucho porque llegamos a sectores, contamos historias que no tenían esa cabida. Creo que en ninguna parte la Amazonía no solo es Ecuador, es Perú, Perú, Brasil. Entonces, yo estaba investigando antes de entrar a la Amazonía como que se hablaba en otros países de la selva amazónica y del COVID-19. No se hablaba mucho, muy poco de hecho. Y bueno, pudimos recolectar y tener ese registro de qué era lo que estaba pasando. Hubo picos, obviamente por el número de habitantes, no es la misma magnitud que, por ejemplo, fue lo que se vivió en Guayaquil en marzo y claro, abril. porque a pesar de que es mucho terreno, hay mucha menos personas. Claro, pero creo que ese es un reportaje muy bueno que hicimos con el equipo de edición. Eh, Encontramos una fosa común en la Amazonía, era algo novedoso que nosotros no nos esperábamos encontrar. La única fosa habíamos escuchado ha sido una que se hizo en Brasil el ¿Cómo, año cómo, pasado. cómo? A ver, repíteme esa parte. O sea, lo que nos encontramos en la Amazonía fue que hallamos un terreno que uno de los municipios que armó allá, o sea, que estaba allá, desarrolló, amplió un espacio para enterrar a los fallecidos por COVID-19 porque no había un cementerio que esté Con- habilitado para con- esos fallecidos. no, Sí, ¿y y eso era eso, iniciativa de autoridad o de una persona? autoridad,
De hecho, le consultamos al alcalde de ese municipio y él nos dijo que había un momento, ¿Recuerdas el nombre del municipio? Archidona, Archidona. Napo. ¡Wow! O sea, escogieron un terreno y lo adecuaron para enterrar personas. Sí, 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 o sea, en ese entonces cuando hicimos el reportaje, habían decenas de personas enterradas que nos comentó ahí el alcalde de ese cantón. Era una situación que por lo menos acá, recuerdas que en algún momento acá en Guayaquil se habló, se hablaron muchos rumores, se Sí, dijeron sí, muchas cosas que al final nunca se pudieron confirmar al 100%, ¿no? claro. Pero Pero allá eso allá nosotros lo viste, ¿no? Lo acá viste, lo estuvimos, preguntaste tú. acá lo vimos y sí, lo pudimos documentar. Y, Algo que solo vimos allá en Brasil, que era lo que te decía. claro, eh, hablamos justo tocaste el tema de muchas cosas durante la pandemia que a la final nunca se supieron si eran verdad o no eran verdad. Tú que estuviste en la calle, que viste muchas cosas, eh, ¿cuánto de fake tenían toda la histeria que se había creado respecto a se estaban quemando cuerpos en la calle, se estaban velando los cuerpos en el parterre? ¿Cuánto de eso viste que era fake y cuánto de eso viste que era verdad? Bueno, por el flujo de información que circuló en esos días y por la histeria, obviamente hubo muchas cosas fake, hubo otras cosas que tal vez sí nos sorprendieron, por ejemplo, que sí hubo una saturación o sea, del sistema fúnebre en Ujú. Guayaquil. Nosotros sí llegamos a casas en donde la persona fallecida por COVID estaba ahí y no se podía hacer mayor cosa porque todo el mundo tenía miedo, nadie quería tocar el cuerpo, era Claro, una situación difícil y había muy poco personal para atender estas emergencias. sí, Otros, en cambio, hubo gente que también murió, bueno, ante la situación de que no, como todo está colapsado, tal vez murieron de otras afecciones y, y se confundieron en todo este tema del COVID, pero fue una situación complicada. Esa situación de muertos en casa, por ejemplo, sí lo reportamos y lo vimos. claro. Em, Después de todo lo duro que fue, me imagino que mucho más para gente como tú que trabajó viéndolo en el día a día, ¿de qué manera te cambió? Porque es imposible no afectarse. Si uno que no eh, tuvo la suerte de no tener que estar ahí tan cerca de la tragedia a día, se sintió golpeado y cambiaron, o al menos siento que cambiaron muchas cosas sobre cómo percibía yo la vida. Porque recuerdo que en el podcast que hicimos con Javier Letamendi, que estuvo en el barrio Nigeria, él me contaba sobre un poco lo que él sintió después de ver lo que vio ahí, que fue como que mucha desazón, mucho desasosiego. Quiero preguntarte ya después de un año casi del momento más duro de la pandemia, ¿en qué te cambió a ti? Creo que valoro mucho más todos los lazos, todos los vínculos con la gente que quiero. Eh, Llegó un momento en el que chuta, yo solo quería llegar a casa y ya olvidarme de todo. Hubo días que no podía dormir, o sea, todo esto como preámbulo a todo a todo lo que iba a pasar también. Eh, Creo que llegó ese momento en que tú dices, o sea, esto es serio y, por ejemplo, si mis padres o mi novia o otra persona que esté cerca en mi círculo se enferma, o sea, yo o sea, no sabría cómo reaccionar. Gracias a Dios no me ha Claro, no pasado, pasó. pero no deja de estar dentro de mis preocupaciones y bueno, cuando hemos podido reunirnos siempre hemos tratado de cuidarnos, tratar de disfrutar ese momento. Creo que aprecio mucho más ese vínculo, esa relación que tengo con los seres que quiero, que tal vez antes de la pandemia
tal vez era un poco más lejano, pero, pero creo que eso. Chuta, habían momentos cuando cerraron todo, que yo manejaba solo desde el canal a mi casa, porque todo estaba cerrado, no había nadie en las calles, yo pasaba por Urdesa, una calle tan viva donde todo el mundo sale a comer, sale a tomarse una cerveza, y ves todo muerto, ves todo solitario, tú decías, ¿qué está pasando? Y llegaba un punto en que te podía, te podía afectar mucho eh, psicológicamente. Claro. O sea, a Eh, mucha gente le pasó incluso, no es que eh, podría, es algo que se vio. Claro, o sea, y yo de cierta manera salía y podía, o sea, y estaba buscando, pero, o sea, estaba en el corre-corre de la noticia y, la, y las coberturas y todo esto, pero no dejaba de ser difícil y no dejaba de afectarme psicológicamente en algún punto. O sea, llegaron unos 3, 4 días que yo no podía dormir bien porque, chuta, y si me contagié, si se contagia a mis padres, si Que se si soy contagia, asintomático y si esto, sí, todo. era terrible. Claro, O sea, pasaba hasta con alguien que iba a hacer las compras y no me imagino cómo debió ser con los que tenían que reportar eso. José, cuéntame cuál es tu percepción ahorita de la fake news. Tú que eres, digamos, un paladín de la verdad, porque haces reportería todos los días y vas y buscas la verdad. Eh, ¿Qué pasa por tu cabeza cuando ves que, por ejemplo, una fake news se vuelve viral y mucha gente la comparte como cierta? bueno, creo que todos somos susceptibles a tal vez comerse un poco el cuento o hacer clickbait. Bueno, el clickbait es otra cosa, ¿no? Pero, pero es una situación que la verdad te está afectando mucho y creo que hay mucha gente que se está aprovechando de eso. Eh, Hay lecturas que se hacen de las fake news que tal vez, bueno, nosotros como audiencias, sobre todo en redes sociales, eh, muchas veces estamos muy desprotegidos. Eh, por ejemplo, siempre le llega algún WhatsApp. De hecho, tuve una charla con mi mamá hace poco porque ella decía que no se quería vacunar porque le había llegado el dato de que la vacuna causaba trombosis, ¿no? Y me enseñó el WhatsApp en el que decía que la vacuna le estaba causando trombosis. Lo que no decía era que la trombosis le daba solamente a la gente que estaba tomando anticoagulantes, que es un dato no menor. Eh, Durante al menos 3 días, mi mamá estaba en la posición de no quererse vacunar contra el COVID. Decía, no, si llega la vacuna yo no me la voy a poner. Entonces, fue un Bueno, tema de tratar de convencerla sí, de no, que tenía que vacunarse. En tu familia pasa de algún WhatsApp que llega ahí, le llega a tu mamá o a tu papá a decirle, no sé, pues, mi, cualquier cosa y tú eh, tienes que desmentirlo. creo que por comentarios de terceros que tal vez llegaron de la misma forma que le llegó a tu mamá, eh, llegaron a convencer a mi abuela de que la vacunación no era el camino. O sea, llegó tal vez Y un tú mensajito ahí. llegaste a desmentirlo. Por suerte, ella no vive aquí en Guayaquil, cuando hablé por De teléfono Balsar, con ¿no? ella, ¿qué cosa? De Balsar. Sí, mi abuela de Balsar. Por suerte ya a inicios de esta semana la llamé y me dijo, sabes que me llegó mi turno de vacunación y me vacuné. Entonces como que no hubo necesidad de tener esa conversación de hay noticias falsas que están circulando, no se crea todo lo que ve, incluso trate de evitar un poco las noticias, porque las noticias a veces pueden ser súper desesperantes Claro. o O súper, sea, bueno, curioso que tú le digas, ¿no? Tú que sí, sales sí, en las porque noticias, decirle a tu abuela, no vea las noticias. sí, porque bueno, o sea, no estamos o sea, en la pandemia no estamos contando, o sea, hemos contado cosas no tan bonitas, hemos Claro, contado historias positivas, sí, pero es una pandemia, ¿no? Es una situación crítica, es una emergencia a nivel mundial y bueno, o sea, nunca van a ser buenas noticias o sea, no van a ser buenas noticias por lo menos la mayoría de las veces. claro, claro. Eh, la verdad es que me da mucho gusto ver cómo has sacado historias
y cómo te va bien, ¿no? Porque, digo, aparte de lo que puede ser lo duro de cubrir noticias difíciles, ver que estás todos los días reporteando en un medio grande es igual un indicativo de que te va bien. Eh, Cuéntame si en algún momento tuviste algún problema con un entrevistado, porque siempre hay alguno que, no sé, pues te mira con recelo porque eres periodista. A mí me ha pasado incluso cuando he hecho cosas más pequeñas, que por el hecho de ser periodista o decir que es un reportaje para algún medio, te desechan o te dicen, sabes que no. Sí, sí me ha pasado, y me ha pasado tal vez en distintos ámbitos, en distintas circunstancias. O sea, por ejemplo, mm, eh, tal vez, por ejemplo, alguien muy pragmático, tal vez médico, por ejemplo, me pasó la otra vez con un médico que tal vez era muy pragmático y eh, muy teórico sobre el tema de la pandemia y sobre el aumento de contagios y todo eso. eh, me dijo abiertamente, o sea, no quiero hablar contigo porque tal vez tú vas a trastocar lo que está pasando. Yo le dije, mi intención no es esa, mi Claro, intención es por contar supuesto. lo que está pasando, eh, y mi intención siempre, por lo menos en la pandemia, es contarlo tal vez o sea, con la voz enfocada al tema de hagamos conciencia como Claro. ciudadanía, como humanidad, porque el COVID-19 Claro, es real. durante la pandemia no te importa tanto eh, el quién tiene la culpa, sino el cómo salimos de esta, ¿no? Ese creo que era el enfoque de muchos reportajes en muchas áreas. De hecho, este medio alemán, que no recuerdo el nombre, pero es DW, hizo Entonces, algunos documentales sobre la pandemia. De hecho, comencé a verlos porque mi pareja los pone en la noche como ruido de fondo. Entonces ella se duerme y yo me quedo viendo eso, ¿no? Entonces ya me enganché, no tengo cómo salir. Entonces vi uno muy interesante en el que la periodista planteaba una solución eh, para que cada familia gane inmunidad de rebaño, que me pareció muy curioso el enfoque, ¿no? Estamos hablando de abril del 2020, o sea, aún la información era poca. Y ella entrevistaba expertos y todo. Y el enfoque del documental era ese, era ya no nos preguntemos cómo llegó, es decir, nos olvidamos del pangolín mal hervido o del murciélago que tenía que quedarse 5 minutos más en la olla, enfoquémonos en cómo vamos a salir. Creo que ese era un enfoque muy bueno, sobre todo para lo oscuro que fue el 2020, ¿no? Porque totalmente. pasamos de enero, que fue un mes larguísimo, duró 5 años enero del 2020. Estábamos a punto de entrar a la Tercera Guerra Mundial con la muerte de Soleimani y pasamos a COVID-19. Eh, Qué año oscuro, ¿no? Qué año difícil. Sí, ¿Cómo? un año jodido, la verdad. Sí, sí, año jodido. Sí, sí, ¿Y cómo complicado. la ves O sea, este año, ¿te ha cambiado un poco? ¿Has visto como que mejoría? No, para nada. O sea, no, por lo menos Porque aquí en Ecuador no. el contexto, mucha gente está relajada, los centros comerciales se los ve llenos de nuevo, Sí, la gente está yendo al cine, está tomando café, está yendo a bares. claro. Yo creo que lo de marzo y abril de 2020 es una cuestión irrepetible. O sea, lo que pasó en Guayaquil es una cosa o sea, es Pero para la bueno, historia. claro, también es porque se hizo todo mal, ¿no? Sí, Creo que sí, no se puede hacer las cosas peor. sí. Y aparte, bueno, ahora estamos, estamos atravesando una ola complicada también, pero no a los niveles que pasamos en marzo y abril de 2020. Creo que vamos a tener que aprender, o sea, y es lo que la gente no entiende aún, creo yo, que hay que aprender a vivir con el COVID-19 y eso significa tener que utilizar el cliché, ¿no? Todas las medidas de bioseguridad y todas las... Claro, que dejen de ser el césped sintético ahí mojado de alcohol, a veces seco, eh, que dejen de tomar la temperatura en la muñeca, sino en la frente. Claro, o sea, y lo que va a pasar, y el otro día hablaba con otro médico que me decía, o sea,
nosotros, por lo menos nuestra ¿Te estás generación, poniendo alcohol ahorita? sí, por si acaso. Por Eh, inercia. sí. No, es que lo vi ahí y se veía chévere, así que hay que aprovechar. El otro día, esta semana, hablé con un médico y él me decía, la gente no entiende que nosotros vamos a tener que vivir con la enfermedad durante, probablemente en nuestra generación, buena parte de nuestra vida, si es que no es Pero toda, estamos hablando de aquí, porque, por ejemplo, ¿cómo explicas que en Nueva Zelanda ya está todo abierto, todo normal, cero casos? pero, pero han habido rebrotes en Nueva Zelanda aún así. Y bueno, y Nueva Zelanda también es un país, o sea, es una isla, es otro contexto y bueno, Cada vez es un nosotros, mejor país que este. Ya, dilo completo. sí, o sea, el otro día leí un tweet que decía eso, ¿no? Que otro día sin despertar en Nueva Zelanda, una cosa así. Pero Claro, bueno, o sea, igual hay que hacer las cosas para para mejorarlas acá en sí, Ecuador. Eh, yo creo que nosotros, o sea, o sea, vuelvo a lo que me decía el médico. O sea, lo que va a pasar de aquí en algún tiempo es que por lo menos vamos a empezar a dejar la mascarilla porque va a dejar de existir un poco la circulación del virus en sí en nosotros. Pero vacunarnos contra el COVID-19 yo creo que va a tener que seguir siendo de forma anual porque la enfermedad no se va a ir así. claro. Eh, Va a tener que ser como la yo, influenza o como la fiebre amarilla. o sea, por lo menos yo me hago esa idea porque así toca. Probablemente en algún momento, o sea, me voy a contagiar, voy a tener que salir de la enfermedad, voy a tener que igual mantener todos los cuidados antes de ese momento, pero la enfermedad no se va a ir. Claro. Eh, o sea, nosotros tenemos que continuar con esto y hacer que la vida funcione alrededor de todo, del COVID. Es lo que la gente no quiere entender aún. La gente todavía no tiene, piensa que como ya pasamos marzo, abril de 2020, por lo menos aquí en Guayaquil o en Ecuador, ya no me, o ya tuve COVID, no me va a volver a pasar. Y es ese desconocimiento de que, bueno, ya tengo anticuerpos, ya me dio COVID, no Y esto, morí. esto es como que un pálpito tuyo, ¿no? De ver lo que ves Sí, en sí, la calle todos los días. sí, totalmente. De lo que veo en las historias en Instagram, de lo que veo. Que causan indignación 2 segundos, pero después se olvida uno, ¿no? Sí, sí, y mira, o sea, yo no te voy a decir que yo me he mantenido, o sea, como Claro, claro. al O cien sea, por ciento, todos tenemos un grado de culpa acá. llega Nadie un se punto en salva. el que, En algún puchica, momento fuimos tuvimos irresponsables. una pequeña reunión en casa y fue un riesgo. Tal vez Ujú, la hicimos cuando no estaban las cosas como, por ejemplo, están ahorita claro. en el país, pero, pero igual no deja de ser un riesgo ahorita y Oye, COVID va a y continuar. cuéntame, ¿cómo recibiste las noticias de los vacunados VIP? ¿Quisiste Mal, lanzar o romper todo como nosotros? sí, ¿O te mantuviste calmo? totalmente, o sea, es una cuestión moral, loco. O sea, no es, o sea, por ejemplo, por ahí veíamos el Club Rotario, la vacunación de un chef. Y las excusas, ¿no? Lo peor son las excusas. Sí, El chef entonces diciendo que lo hace porque su esposa tiene una clínica, no sé qué. Los, yo los no, dos o sea, tiktokeros básicamente teniendo que cerrar sus cuentas de TikTok porque sabían las que se les venía, ¿no? a mí no me parece ninguna de esas una justificación válida, lastimosamente, y creo que Claro, no, tiene no, todo no lo el son, derecho. no lo son. No lo son, Pero entonces, mira, yo ya me imaginaba que iba a pasar. Yo no sé si tú ya decías que iba a pasar, ya pensabas que te iba a pasar o te sorprendió. eh, Porque te digo, a mí no me sorprendió en lo más mínimo. Me indignó, desde luego, porque esas claro, cosas siempre te indignan, claro, pero no me sorprendió para nada. tal vez me sorprendió que pasó en una medida que yo no entendía. O sea, yo cuando se empezó a circular lo del Club Rotario, el video del Club Rotario, o sea, a mí El me pareció, saxofonista, ¿no? sí, Creo o que esa sea, es la cosa a más mí como, absurda. a mí me causó indignación, por más que digan que ellos, o sea, que han Claro, ido, o sea, discúlpame, pero que digas que porque ayudas debes tener prioridad es un poco
es desgraciado, ¿no? Es como que, o sea, yo te ayudo para O sea, obtener algo a lo que, cambio. lo que a mí me causó mucho ruido es que mientras ellos se vacunaban, 3.000 médicos rurales que están peleándola no recibían la dosis, ni la Claro. primera. Entonces, Y muchos de los vacunados VIP, no, como los tiktokeros, estaban recibiendo la segunda dosis ya. O sea, es claro, decir, las primeras 7.000 eran, creo, ese pequeño lote, diminuto lote en comparación al de otros países, que llegó, se la pelearon entre ellos, ¿no? Entre los amigotes y las autoridades. Creo que esa es la cuestión que más golpea. Eh, sí, sí, golpea y bastante. De hecho, lo que me esperaba, o bueno, no sé si me lo esperaba, pero empecé a ver noticias de Colombia que, por ejemplo, habían enfermeras que vacunaban a los adultos mayores, o mejor dicho, inyectaban a los adultos mayores con inyecciones con aire, o sea, inyecciones que no tenían la dosis Me puedo de la morir. vacuna. Y yo decía, chuta, ¿esto será que se replica en Ecuador? Hasta ahora yo he estado atento y no he ¿No has escuchado algún escuchado reporte algún de caso? eso, no he visto nada de eso, Pero brutal lo que cuentas. pero, pero pasó aquí Hay arriba que nomás. estar pendientes, porque la verdad, con todo lo que hemos visto, no se puede decir que uno se puede O sea, confiar en que no pase. O es sea, decir, sí, digamos, ¿cuándo fue? Apenas se anunció la primera vacuna, fue AstraZeneca, si no me equivoco. Salió este video de este pseudo laboratorio en Quito que dice que ya tenía la vacuna. ¿Tú recuerdas eso? sí, 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 sí. Y Algo, creo que sí recuerdo, sí. claro, y les decían, usted ya está vacunado, se puede quitar la mascarilla, no importa, o sea, y la gente salía, se quitaba la mascarilla. Eso es similar a lo que me cuentas, porque era gente que cobraba hasta $2.000 por una vacuna de quién sabe qué. Claro, de hecho, pasó en Manaví que, por ejemplo, había gente que estaba siendo inyectada con, no recuerdo, agua creo que del mar, ¿no? Ah, sí, 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 Hubo sí, claro, reportes de agua eso, del mar. Aquí sí, que era, también, aquí, de hecho tengo un familiar lejano que estaba promocionando el uso de eso, porque, este, así a ese nivel estamos, ¿no? o sea, sí, sí indigna que haya gente que se esté aprovechando de toda la situación, cuando los hospitales están llenos, los familiares están buscando tanques de oxígeno, no saben cómo está su paciente adentro de la UCI. ¿Qué te puedo decir? Ha sido todo un... Bueno, terminemos con una nota esperanzadora, porque hablar tanto del COVID y de todas estas noticias, la verdad que sí puede llegar a ser un poquito desmoralizante. Eh, ¿Qué cosas de tu día a día te hacen sentir esperanza? Eh, yo creo que muchas, o sea, tengo planes, como todos, ¿no? Claro, como todos. Todos ¿Cuál es tu tenemos plan planes. ahorita? Aparte de terminar esta conversación, ¿no? No, o sea, no, si quieres seguimos de largo, no hay La verdad problema. es que hay para hacer 3 episodios, pero Este, o sea, los planes que tengo tal vez, no sé, con mi novia, tal vez frecuentar a mis papás, bueno, ahorita no estoy viviendo con mis papás, y son cosas que, por ejemplo, han cambiado durante la pandemia. Tal vez antes de la pandemia yo pensaba un viaje con los panas, con los amigos, o sea, ahorita creo que soy una persona más familiar que que nunca. antes. Sí, entonces, eso me motiva, tal vez cuidarme bastante porque quiero seguir haciendo, o sea, quiero seguir ejerciendo periodismo, tal vez en otras circunstancias. Eh, quiero seguir mejorando en mi ámbito, no solo profesional, sino personal. Creo que hay cosas que quiero ir, que hay lugares a los que quiero visitar, tengo planes post pandemia de experimentar, así que eso es lo que eso se convierte en combustible siempre, o sea, es la bandera que estoy llevando por lo menos para no desanimarme en el camino. La cuarentena fue difícil, pero
pero encontré fortaleza en las personas que te digo, en mi círculo cercano. Es bueno De cierta estar, manera, llegó un momento tener en que, contingencia, ¿no? sí, o sea, llegó un momento en que yo sentía que lo que estaba haciendo, pese al riesgo, pese a todas las malas noticias, de cierta manera estaba ayudando contándolo, así sea contándolo. Estaba dando mi granito de arena a esta porción de la historia que es tan oscura que tú decías. Que lo voy a seguir haciendo y eso es lo que me motiva. Qué bueno, qué bueno. Creo que con eso vamos a cerrar un episodio maravilloso. La verdad es que ha sido una conversación muy buena. O como la esperaba desde un principio, ¿no? Siempre salen buenas conversaciones con José. Muchas gracias a todos los que nos han escuchado. Síganos en nuestras redes sociales, en nuestro canal de YouTube. Gracias por bancarnos siempre. Este podcast lo puede escuchar en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, cualquier plataforma de podcast que prefiera. Yo soy Johan Mejía. Junto a José Alvarado nos despedimos, nos vemos y nos escuchamos en una siguiente ocasión. Chao.